¿Y si te dijera que existe un personaje en la Biblia tan poderoso que incluso Jesucristo fue comparado con él, pero del cual casi nadie se atreve a hablar? Melquisedec no tiene registro de nacimiento, ni genealogía, ni rastro de su muerte. ¿Era un ángel, una aparición divina o un ser de otra dimensión? En los próximos minutos, vamos a descifrar el enigma que ha desconcertado a los teólogos por siglos. Prepárate, porque la respuesta a quién era este extraño ser desafiaba toda lógica humana. Para comprender la magnitud de este misterio, debemos viajar millas de años atrás, a un desierto donde la historia de la humanidad estaba a punto de cambiar para siempre. La figura de Melquisedec aparece de forma abrupta en el libro del Génesis, como un relámpago que ilumina una noche cerrada y desaparece antes de que podamos parpadear. En un libro como la Biblia, donde las genealogías son la columna vertebral de la autoridad, donde se nos dice con precisión quién engendró a quién, cuánto tiempo vivió cada patriarca y dónde fue enterrado, Melquisedec rompe todas las reglas establecidas. Se nos presenta como el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, un título que ostentaba mucho antes de que se estableciera el sacerdocio levítico. Antes de que existiera el templo de Jerusalén y antes de que se entregaran las tablas de la ley en el Sinaí. ¿Cómo es posible que existiera un sacerdote de Dios antes de que existiera el pueblo de Israel? Esta pregunta ha mantenido despiertos a los estudiosos durante milenios. Abraham, el gran patriarca que abandonó su tierra por orden divina, acababa de regresar de una victoria militar épica contra una coalición de reyes orientales. En ese momento de gloria máxima, en lugar de ser Abraham quien recibió los honores, ocurre algo inaudito, se inclina ante este extraño personaje. Este acto de sumisión no es un detalle menor, representa el reconocimiento de una autoridad superior, una jerarquía espiritual que trasciende lo terrenal y lo temporal. Melquisedec no es solo un nombre en un pergamino antiguo, es una anomalía teológica. Un error en la matriz de la historia bíblica que nos obliga a cuestionar todo lo que creemos saber sobre la estructura del mundo espiritual y su interacción con nuestra realidad física. En este video, no solo analizaremos los versículos, sino que exploraremos las dimensiones ocultas de este ser que parece habitar en la intersección exacta entre el tiempo lineal y la eternidad divina. La escena ocurre en el Valle de Sabe, también conocido como el Valle del Rey, un lugar que por su nombre ya sugiere una importancia geopolítica y espiritual inmensa. Abraham regresa de rescatar a su sobrino Lot, tras haber derrotado a una coalición de 4 reyes poderosos con apenas un puñado de hombres entrenados. Es un momento de alta tensión, donde el orgullo y el poder político están a flor de piel. De repente, sin previo aviso ni escolta mencionado, aparece Melquisedec. Lo que hace a continuación es fascinante y profundamente simbólico, saca pan y vino. Para el lector moderno, esto puede parecer un simple gesto de hospitalidad oriental, pero para el ojo espiritual entrenado, es una prefiguración asombrosa y casi anacrónica de la última cena de Jesús. Melquisedec no ofrece sacrificios de animales, que era la norma absoluta de la época para sellar pactos o agradecer victorias, él ofrece elementos que simbolizan una comunión mucho más profunda y mística. Bendice a Abraham diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Noten el lenguaje utilizado. No se refiere a una deidad local o tribal, sino al Elión, el Creador universal. Abraham, en respuesta, hace algo que desafiaba la lógica de su posición como elegido de Dios, le entrega el diezmo de todo el botín. Debemos detenernos aquí para entender la importancia de este gesto. En el mundo antiguo, el menor daba el diezmo al mayor como señal de vasallaje y reconocimiento de superioridad. Al entregar sus riquezas a Melquisedec, Abraham está declarando que este hombre es espiritualmente superior a él. Esto es un choque total para la tradición judía posterior, donde Abraham es la figura máxima, el origen de todo. ¿Quién podría ser superior al Padre de las Naciones? Melquisedec aparece como un ser que ya posee la plenitud de la bendición de Dios, sin haber pasado por los procesos de purificación, los sacrificios o los pactos que Abraham tuvo que atravesar con tanto esfuerzo.
Es como si Melquisedec perteneciera a un orden de existencia anterior y superior al sistema que Dios estaba estableciendo con la humanidad a través de Abraham. Su presencia en el valle no parece la de un rey terrenal preocupado por fronteras o impuestos, sino la de un guardián cósmico que desciende momentáneamente a nuestra dimensión para validar la misión de Abraham y sellar un pacto que va mucho más allá de la comprensión humana de la época. El misterio se profundiza y adquiere tintes casi de ciencia ficción cuando saltamos al Nuevo Testamento, específicamente al libro de Hebreos, en el capítulo 7. Aquí, el autor sagrado lanza una bomba teológica que ha dejado perplejos a los lectores por siglos y que es la base de las teorías más salvajes sobre este personaje. Se nos dice claramente que Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días, ni fin de vida. En el contexto bíblico, donde la identidad de una persona está intrínsecamente ligada a su linaje, esto es absolutamente radical y disruptivo. Cada personaje importante en las Escrituras tiene un árbol genealógico que lo respalda. Sabemos quién engendró a quién, de qué tribu venían y bajo qué circunstancias murieron. Pero con Melquisedec, hay un silencio absoluto, un vacío de información que parece ser deliberado por parte del Espíritu Santo. El autor de Hebreos argumenta que esta falta de registro no es un descubierto histórico de los escribas del Génesis, sino una característica intrínseca y necesaria de su naturaleza. Melquisedec es hecho semejante al Hijo de Dios y permanece sacerdote para siempre. Esta frase sugiere que Melquisedec no es simplemente un hombre que vivió y murió en una ciudad llamada Salem, sino una manifestación de algo eterno que se filtró en nuestra línea temporal. Algunos estudiosos sugieren que esto lo califica como una cristofanía, es decir, una aparición de Jesucristo en forma humana antes de su encarnación oficial en el pesebre de Belén. Otros, basándose en textos apócrifos, proponen que era un ángel de altísimo rango, quizás el mismo arcángel Miguel, enviado para guiar a la humanidad en un momento donde la fe de Abraham era la única luz en el mundo. La idea de que no tiene fin de vida implica que, de alguna manera, Melquisedec sigue existiendo en una dimensión que no está sujeta al desgaste del tiempo ni a la entropía de la muerte. Si no tiene genealogía, significa que no heredó su sacerdocio de nadie por derecho de sangre, ni lo transmitió a nadie por vía biológica. Su autoridad proviene directamente de su esencia, de su ser. Esto lo coloca en una categoría única, un orden sacerdotal que es infinitamente superior al de Aarón y los levitas, quienes necesitaban demostrar su linaje con documentos para poder servir en el altar. Melquisedec es el sacerdote por excelencia porque su vida es indestructible. Es la representación de un puente directo entre lo divino y lo humano, un puente que no depende de templos de piedra, ni de rituales repetitivos, ni de linajes de sangre manchados por el pecado. La conexión más impactante y reveladora se encuentra en el Salmo 110, un salmo mesiánico por excelencia, donde Dios hace un juramento solemne que cambiaría el destino de la religión para siempre. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Estas palabras están dirigidas directamente al Mesías, al Cristo. Aquí es donde el rompecabezas comienza a armarse con una precisión asombrosa. El sacerdocio de Jesús siempre fue un problema legal para los judíos de su tiempo. Según la ley de Moisés, solo los descendientes de la tribu de Leví podían ser sacerdotes. Jesús, sin embargo, venía de la tribu de Judá, la tribu de los reyes, la cual no tenía derecho legal al sacerdocio. Entonces, ¿cómo puede Jesús ser nuestro sumo sacerdote ante el Padre? La respuesta es la orden de Melquisedec. Este orden es superior porque combina dos funciones que en la teocracia de Israel estaban estrictamente separadas por mandato divino, el ser rey y el ser sacerdote. En la historia de Israel, cuando un rey intentaba actuar como sacerdote, como fue el caso del rey Usías que intentó ofrecer incienso en el templo, fue castigado severamente con lepra. La separación de poderes era absoluta. Sin embargo, Melquisedec ostenta ambos títulos con una armonía perfecta. Él es el Rey de justicia y el Rey de paz. Esta dualidad es la que Jesús cumple perfectamente al ser el Rey de reyes y, al mismo tiempo, el Cordero que intercede por nosotros.
Al seguir el orden de Melquisedec, Jesús rompe las limitaciones de la ley antigua, que era temporal y externa, y establece un nuevo pacto basado en una vida eterna y no en mandamientos carnales. El orden de Melquisedec representa una espiritualidad universal y cósmica, una que existía antes de que las religiones organizadas pusieran muros y que continuará existiendo mucho después de que estos muros caigan. Es un sacerdocio que no se basa en el sacrificio continuo de animales para cubrir temporalmente el pecado, sino en la intercesión continua y el poder de una vida que ha vencido a la muerte. Cuando decimos que Jesús es sacerdote según este orden, estamos afirmando que su autoridad no es delegada por hombres, sino que es antigua, absoluta y preexistente a la creación misma. Melquisedec fue el prototipo, la sombra proyectada en la historia para que, cuando llegara la luz verdadera, pudiéramos reconocer la magnitud de lo que Jesús venía a realizar en el plano espiritual. A lo largo de la historia, han surgido teorías fascinantes y a veces oscuras para intentar explicar la identidad de este ser que parece no encajar en ningún molde. Una de las más populares dentro de la tradición judía, específicamente en los Targúmenes y el Talmud, es que Melquisedec era en realidad Sem, el hijo de Noé. Según los cálculos cronológicos de las genealogías del Génesis, Sem todavía estaba vivo en la época de Abraham, de hecho, habría sobrevivido a varias generaciones después del diluvio. La teoría sugiere que Sem, como el último sobreviviente del mundo prediluviano, era el depositario de la sabiduría antigua, el lenguaje original y el sacerdocio primigenio dado a Adán en el Edén. Al bendecir a Abraham, Sem pasaría la antorcha de la bendición divina a la nueva generación que formaría el pueblo de Dios. Sin embargo, esta teoría, aunque poética, choca frontalmente con la descripción inspirada de Hebreos que dice que no tiene genealogía, ya que de Sem conocemos perfectamente a su padre Noé y a todos sus descendientes. Por otro lado, existen interpretaciones mucho más audaces que rozan lo sobrenatural. Algunos investigadores del fenómeno antiguo y teólogos marginales sugieren que Melquisedec podría haber sido un ser de otra dimensión o un observador celestial enviado para monitorear el desarrollo del plan divino. En los manuscritos del Mar Muerto, encontrados en las cuevas de Qumrán, específicamente en el rollo 11Q13, Melquisedec es descrito no como un hombre, sino como una figura celestial divina, casi un Elohim, que ejecutará el juicio de Dios en los últimos días y liberará a los hijos de la luz de las manos de Belial, el espíritu de las tinieblas. En estos textos, se le trata con una reverencia que normalmente se reserva solo para Dios. Esta visión lo aleja de ser un simple rey humano de una pequeña ciudad cananea y lo posiciona como un agente ejecutor de la voluntad de Dios en el cosmos. Ya sea que lo veamos como un patriarca antiguo que alcanzó la inmortalidad, una aparición de Cristo o un ser angélico de una graduación desconocida. Lo cierto es que Melquisedec representa el conocimiento oculto y la autoridad que no proviene de este mundo. Su figura es un recordatorio constante de que hay realidades espirituales operando activamente detrás de la cortina de la historia humana. Seres que intervienen en momentos críticos para asegurar que el hilo de la redención no se corte. Otro aspecto que a menudo se pasa por alto es el lugar donde Melquisedec reinaba, Salem. La mayoría de los historiadores y teólogos coinciden en que Salem es el nombre antiguo de Jerusalén. Esto añadiría una capa de profundidad increíble al relato. Significaría que mucho antes de que David conquistara la ciudad a los jebuseos, y mucho antes de que Salomón construyera el templo, Jerusalén ya era el centro de un sacerdocio puro dedicado al Dios Altísimo. Melquisedec habría sido el guardián de la montaña sagrada, preparando el terreno espiritual para lo que ocurriría allí millas de años después. Sin embargo, hay quienes sugieren que Salem no era una ubicación geográfica en el mapa de Canaán, sino una referencia a un estado de ser o incluso a una ciudad celestial. La palabra Salem proviene de la raíz hebrea Salom, que significa paz, pero también integridad y perfección. Melquisedec, como rey de Salem, sería entonces el rey de la perfección o el rey de la paz eterna. Esta interpretación refuerza la idea de que su reino no era de este mundo. Si analizamos el texto con cuidado,
vemos que Melquisedec aparece y desaparece sin que se mencione su palacio, sus súbditos o sus ejércitos. Es un rey sin el equipaje de la realeza terrestre. En la literatura mística, se dice que Salem es el punto donde el cielo toca la tierra, un portal espiritual que Melquisedec custodiaba. Abraham no fue a buscarlo, Melquisedec salió a su encuentro en el momento exacto en que Abraham necesitaba ser elevado de su victoria militar a una comprensión espiritual superior. Esta ciudad de paz representa el destino final de la humanidad, la nueva Jerusalén que se menciona en el Apocalipsis. Melquisedec, por tanto, no solo es un personaje del pasado, sino un embajador del futuro, mostrándonos cómo será el gobierno de Dios cuando la justicia y la paz finalmente se besen. Su presencia en la historia es como un eco de la eternidad que resuena en los valles de nuestro mundo caído, recordándonos que nuestra verdadera ciudadanía no está en las ciudades que construimos con manos humanas, sino en aquella Salem eterna cuyo arquitecto y constructor es Dios. Más allá del fascinante debate histórico y las teorías teológicas, la figura de Melquisedec lleva consigo un mensaje profundamente práctico y transformador para nuestra vida actual. Él representa la unión perfecta entre la justicia y la paz, dos conceptos que a menudo parecen estar en conflicto directo en nuestra sociedad moderna. Su nombre, Melquisedec, significa literalmente Rey de Justicia, y su título, Rey de Salem, significa Rey de Paz. La enseñanza es vital, no puede haber paz verdadera si no hay justicia previa, y la justicia sin paz se convierte rápidamente en una tiranía fría y cruel. Melquisedec personifica el equilibrio que todos buscamos en nuestras vidas personales y en nuestras comunidades. Además, su aparición nos enseña una lección de humildad religiosa. Dios tiene sus propios canales de comunicación y autoridad que a menudo están completamente fuera de nuestras estructuras eclesiásticas o denominacionales. Melquisedec no era parte del sistema de Abraham, no conocía el rito de la circuncisión que vendría después, ni seguía las leyes dietéticas que se darían a Moisés, pero era reconocido y amado por Dios. Esto nos invita a expandir nuestra visión y a reconocer que lo divino se manifiesta de formas que no siempre encajan en nuestros moldes preestablecidos. Melquisedec es el símbolo de la esperanza eterna. Si él permanece sacerdote para siempre, significa que el acceso a lo divino siempre está abierto para ti, aquí y ahora. No dependemos de intermediarios humanos imperfectos que pueden fallar o corromperse, sino de un orden espiritual que es inmutable, puro y eterno. Al estudiar a Melquisedec, nos conectamos con esa parte de nuestra propia alma que también busca lo trascendente, esa chispa divina que, al igual que él, no tiene principio ni fin. Él nos recuerda que nuestra verdadera identidad no está definida por nuestras etiquetas sociales, por nuestros errores del pasado o por nuestra herencia biológica, sino por nuestra capacidad de servir al Dios Altísimo en espíritu y en verdad. Somos llamados a ser, en nuestra propia medida, pequeños reflejos de ese orden de Melquisedec, llevando justicia donde hay abuso y paz donde hay conflicto. El enigma de Melquisedec sigue siendo, y probablemente seguirá siendo hasta el fin de los tiempos, uno de los capítulos más provocativos y misteriosos de toda la revelación bíblica. A través de los siglos, su figura ha servido como un faro para los místicos, un rompecabezas para los teólogos y una fuente de asombro para los creyentes sencillos. ¿Fue un hombre que alcanzó la perfección, un ángel que tomó forma humana, o el mismo Dios caminando sobre las arenas del desierto? Quizás la respuesta sea una combinación de todas estas cosas, o quizás sea un secreto que nuestra mente finita aún no está preparada para procesar en su totalidad. Lo que es innegable es que su presencia en las Escrituras no es un accidente ni una nota al pie de página. Está ahí para sacudirnos, para obligarnos a mirar más allá de la superficie de los textos y para recordarnos que el plan de Dios para la creación es infinitamente más vasto, complejo y hermoso de lo que nuestras religiones a veces nos permiten imaginar. Si este viaje por los secretos de Melquisedec ha encendido una chispa de curiosidad en tu espíritu, te invita a que te suscribas a este canal y activa la campana de notificaciones. Nuestra misión es seguir explorando esos rincones oscuros y fascinantes de la fe y la historia sagrada que a menudo se quedan en el olvido. Déjanos un comentario con tu propia teoría,
¿Quién crees tú, en lo más profundo de tu corazón, que era realmente Melquisedec? ¿Crees que sigue manifestándose en el mundo de hoy? Tu perspectiva enriquece nuestra búsqueda de la verdad. No olvides darle un like al video si te ha ayudado a ver las escrituras con nuevos ojos y compártelo con aquellos amigos que no se conforman con respuestas superficiales. Y si sientes que este conocimiento ha abierto una puerta en ti, haz clic en el video que aparece ahora mismo en la pantalla para continuar este viaje de descubrimiento. Hay misterios que solo se revelan a quienes tienen la paciencia de buscar. Gracias por acompañarnos en esta exploración profunda, y recuerda siempre, la verdad no es un destino, sino un camino que se recorre con valentía y asombro.